su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Buenas tardes, que Dios te bendiga en este día. Me da un gusto más estar aquí con ustedes para sintonizar un día más esta tu reflexión de la Iglesia El Shaddai, de parte de mí, Rodolfo Mora, pastor de la Iglesia El Shaddai. En este vamos a estar reflexionando sobre un tema bien importante, el llamamiento, ¿verdad?, de nuestro Mesías Jesús. Jesús dice que comenzó su ministerio llamando a 4 pescadores. Si usted se da cuenta, en Mateo capítulo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de varias ocasiones del diablo querer tentar al Señor Jesús, y en todas ellas falló, porque el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Entonces, cuando ya la palabra del Señor nos habla que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, entonces el Señor Jesús volvió, ¿verdad?, a predicar la palabra en las regiones de Galilea. Bien, dice que Jesús comenzó su ministerio llamando a 4 pescadores. Estos 4 pescadores era Pedro, que se llamaba Simón, Pedro, Andrés, su hermano, y Jacob y Juan. El Señor Jesús comienza su ministerio llamando a estos 4 hombres. 4 hombres naturales, 4 hombres que el Señor Jesús llamó. Si usted se da cuenta, el Señor no fue a llamar a los descendientes de la tribu de Leví o a los grandes sacerdotes para que lo siguieran. El Señor llamó hombres comunes como usted y como yo. El Señor llamó hombres que eran pescadores, que tenían un trabajo, ¿verdad?, secular, de lo cual ellos se vivían y se mantenían ellos y su familia. No eran descendientes, como le dije hace un momento, del sacerdocio, ni figuras significantes en su comunidad, pero Yeshua los llamó a ellos para que los siguieran. Y dice la palabra del Señor que cuando los siguió, el Señor Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Cuando llamó, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, Pedro, y Andrés, su hermano. Ellos 2 los vio. Jesús caminaba y se paseaba por aquellos lugares, ¿verdad?, que el Señor los llama y les dice a ellos que los sigan. Y me llama la atención aquí algo que dice, que luego cuando llamó a Jacobo y a Juan, dice que dejando ellos las redes, el trabajo que estaban haciendo, y aún a su padre los dejó también. Allí dice que vinieron y le siguieron.
¿Qué tan importante es cuando tú y yo entendemos el llamamiento de quien lo está llamando? Ellos bien claro sabían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Juan el Bautista ya había anunciado que él era el precursor, el que abría el camino para que enseguida viniese el Mesías. También Juan dijo que era necesario que él menguara para que nuestro Mesías creciera, y fue cuando nuestro Mesías aparece, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 12. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí. Dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo estaba sentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si nos damos cuenta aquí bien claritamente, el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y dice que una luz no puede estar escondida ni abajo de un album, sino que tiene que ponerse en alto para que resplandezca. Juan 3:14 dice bien clarito que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que nosotros levantemos el nombre de nuestro Mesías Jesús, Yeshua, en alto, para que todo aquel que en él crea, dice su palabra, no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Bien, Jesús comienza su ministerio llamando a 4 hombres comunes, 4 hombres como usted y como yo, 4 hombres que eran de carne y hueso, no eran elocuentes en la palabra, no eran grandes eruditos, no eran grandes estudiosos, no eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Sino eran hombres comunes con errores, como usted y como yo, eran hombres pecadores que fallaban, pero Jesús dice que continuaba su labor en ellos. ¿Y cómo continúa la labor del Señor en nosotros que le hemos seguido? Dice Filipenses 1:6 que Jesús comienza una buena obra en cada uno de nosotros. Y cuando la comienza, dice que Él la va perfeccionando día, con momento tras momento. Pero para eso hay que ser discípulo, seguidor del Señor Jesús. Él llamó a estos 4 hombres y dice que inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Se fija, aún Jacobo y Juan dejaron a su papá allí en las redes. No quiere decir que lo abandonaron, sino que dejaron la labor que estaban haciendo para seguir al maestro. Por eso dice en Lucas 9:23, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Jesús, de Yeshua, la salvará, ¿verdad? Entonces, en este día la reflexión es que el Señor nos ha llamado a que seamos seguidores de Él, pero usted se puede imaginar a Andrés, a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, los llamó para que le siguieran. Y la reflexión es esta: si ellos le hubieran seguido al Señor Jesús de vez en cuando ellos tuvieran ganas de seguirle, cuando tuvieran tiempo de seguirle, ¿usted se imagina qué clase de discípulos hubieran sido ellos? ¿Usted se imagina que ellos son los héroes de la fe para que yo y usted tengamos estos consejos de la palabra de Dios aquí escritas todavía? Aquí está lo que ellos hicieron por nosotros, o por el Señor Jesús, para que nosotros obtuviésemos este día aún estas enseñanzas y los dichos y los comentarios y todo lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos, y ellos nos los pasaron adelante. Pero el Señor Jesús, cuando los llamó, les dijo: vengan y síganme. Si usted se da cuenta, en otra ocasión el Señor Jesucristo dice que se acercó una persona a Él, le dijo: maestro, dice, te seguiré. Y le dijo: no me puedes seguir si tú no estás listo para dejar todo. Y aquel hombre dice que le dijo: bueno, pues yo dejo todo. Dice: bueno, ve y vende lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que aquel hombre se puso triste. Aquel hombre dice que su semblante se puso triste porque no estaba dispuesto a dejar todo, como Jacobo y Juan y Pedro y Andrés. Ellos estuvieron dispuestos
a dejar todo por el Señor. Y este hombre quería seguirle, pero no quería dejar todo. Así hay personas hoy en día en que vivimos, que quieren ser seguidores del Mesías, pero no quieren dejar todo, no quieren pagar el precio, no quieren dejar sus ocupaciones, no quieren dejar de trabajar una hora menos para seguir al Maestro. ¿Qué te diré yo? Para venir a la iglesia tan solamente no quieren dejar todo, ni lo poco quieren dejar, y dicen que están siguiendo al Señor. Es más, dicen que son discípulos del Señor cuando aún ni la palabra siquiera muchas veces estudian. Es más, me atrevo a decir que muchas personas, no todos, pero muchos, no saben ni lo que es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Ni siquiera se lo saben. Y son seguidores del Mesías, son seguidores del Señor. No estoy diciendo que yo lo sepa todo, que la gente lo sepa todo, no. Sino que cuando tú eres un discípulo del Señor, así como lo fue Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, que dejaron todo y le siguieron al Señor Jesús, dice que ellos estaban a los pies del Maestro, a su disposición, lo que ellos, el Maestro les enseñaba, lo que el Maestro les dijera. Bien, al pueblo de Israel, Dios le dijo bien clarito que a los sacerdotes les recomendó, dijo, ve y recuérdales a Israel quién es su Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos ni quién es nuestro Dios, porque ni le conocemos, porque no tenemos una relación con Él, no tenemos una intimidad con Él, no tenemos un seguimiento cerquita del Señor, no obedecemos sus mandamientos, no obedecemos sus dichos. ¿Para qué el Señor llamó a estos 4 pescadores? Les dijo, vengan y síganme, y yo, dice Jesús, Yeshua, dice, yo los voy a hacer que sean pescadores de hombres. En otras palabras, el Señor estaba llamando a estos 4 pescadores para ser los pescadores de almas. Para ser un pescador hay que tener bastante paciencia, ¿cierto? Si no se tiene paciencia, no se pesca nada. Te la puedes pasar en el lago todo el día con la red tirada, así es a nuestros tiempos o los tiempos de Jesús, o los tiempos cuando yo era niño, que íbamos a pescar pescados y ahí teníamos nomás que estaban pesque, pero no pescábamos nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo pescar o no poníamos la carnada correcta, cualquier cosa. Pero el Señor Jesús dice, yo les voy a hacer que seas pescadores de hombres, y las instrucciones para ser pescadores de hombres están aquí, ¿ok? Aquí están en esta palabra. Esta se llama la palabra, la Torah. Torah significa instrucción de nuestro Elohim. Elohim significa Dios. También Yeshua significa Jesús también, ¿verdad? Es un nombre que me gusta llamarlo por su nombre la mayoría de las veces, que es Yeshua, su nombre del cual se le puso cuando Él nació. Pero bien, también Jesús, el Señor te entiende, y aún los demonios se sujetan también en ese nombre, porque en ese nombre es que el Señor nos dio para pescar, para atar, para reprender, para tener victoria. Nos dio, nos capacitó. Andrés, Jacobo y Juan, Pedro, el Señor los capacitó a ellos por 3 años y medio. Pero ahora yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que el Señor los llamó a ellos para un trabajo, los capacitó por 3 años y medio, les instruyó, ellos le seguían todos los días. Pero hoy en día, en el tiempo que vivimos, hay personas que no siguen al Señor aunque los llamen. Es más, ni a medias, ni a un cuarto, nada lo siguen al Señor Jesús, porque pasan años, pasan meses, pasa tiempo, y nunca de los nunca le hablan a una persona de Cristo, y si le hablan a medias. Nunca de los nunca traen a una persona a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado ser pescadores de hombres. ¿Pero por qué no se les ha enseñado? Por la indisciplina que hay dentro de los que ya conocemos al Maestro. No hay una disciplina, no hay una entrega, no hay una importancia para pescar las almas para el Maestro. El Señor llamó a estos hombres y les llamó para que fueran pescadores de hombres. El Señor los discipuló, el Señor los instruyó. ¿Tenían errores? Claro que sí. Si te dan cuenta, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro negó al Señor 3 veces.
el Señor Jesucristo, y aún Pedro le decía, yo, Señor, contigo me voy hasta la muerte, pero me voy y doy mi vida por ti. Pedro, no va a cantar el gallo 3 veces cuando me has negado ya 3 veces, la tercera vez. Mira, te voy a decir una cosa, que no hay hombre perfecto, ni Pedro lo fue, y qué bueno que no somos perfectos, el Señor es el que nos perfecciona cada día. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? El día que el Señor venga, el día que suene la trompeta, el día que nos vayamos con el Señor. Y déjame decirte una cosa, que eso ya está pronto por suceder. Cada día estamos más cerca. Si hace 2000 años estaba cerca, hoy está más cerca. Entonces, como está más cerca, urge que haya hombres pescadores de almas, a hombres como Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan. Bueno, podría mencionar a los demás discípulos, ¿verdad? Pero con 4 comenzó su ministerio el Señor Jesús y los llamó primero a 2 y luego los llamó a otros 2. Y dice la palabra del Señor que Él instruyó aún después a los 12, a otros 12, a otros 70 y los comisionó y les dio potestad y autoridad y les dijo, vayan y hagan discípulos ahora ustedes. Ahora no solamente eso, el Señor nos dejó un mandato en Mateo 28:18, acercándose Jesús a sus discípulos, les dijo, por tanto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, y el que creyere será salvo, mas el que no creyere y no sea bautizado no será salvo. La palabra lo dice categóricamente, lo dice bien clarito allí. Entonces, una de las cosas es, vayan, discipúlenlos y luego bautícenlos cuando ya creen en el nombre de Jesús, y entonces dice la palabra del Señor que comenzarán su vida nueva. El Señor Jesucristo ha llamado a 4 hombres y el Señor Jesucristo sigue llamando hoy personas, sigue llamando personas que estén dispuestas a dejar todo por el Maestro, por el Señor Jesús. La vida cristiana no es una vida tan fácil como de rosas como a la gente lo planea. Ven a Jesús y que todos tus problemas te van a desaparecer. Yo no te digo eso. La palabra del Señor nos habla que el camino del Señor no es un camino de rosas. Es una espada de 2 filos. Por donde quiera que la agarres te va a cortar. Y si no aguantas esas, porque el Señor Jesucristo lo dice en el libro de Oseas, dice, venid pues, dice el Señor, porque Él arrebató y os curará, hirió y nos vendará. Después de 2 días nos resucitará y nos dará vida, y en el tercero nos resucitará. ¿Ves? El Señor Jesucristo, cuando la palabra nos habla, nos golpea, nos hiere, porque es como un martillo también, pero dice el Señor que Él mismo es el que nos sana. Y yo espero que este día el Señor sane tu vida. Pero lo que más importa en este día es el pensamiento, la reflexión. ¿En verdad somos seguidores del Señor? ¿En verdad el Señor nos ha llamado? Y si te ha llamado, ¿por qué no has cumplido tu ministerio? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan cumplieron su ministerio. Nos vamos un poquito más a otro discípulo, Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás espera la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida y al mismo tiempo hacen discípulos. El Señor nos va a recompensar. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y tú y yo vamos a dar cuentas delante de nuestro Elohim, que es el temor que más nos viene de dar, que vamos a dar cuentas. Así como Pedro le dio cuentas al Señor, así como Andrés, su hermano, le dio cuentas al Señor, Jacobo y Juan y todos los discípulos le dieron cuentas al Señor, como Pablo le iba a dar cuentas al Señor. Y qué bueno, mira, ellos están ahorita gozando en la presencia del Señor, gozosos saber que cumplieron un trabajo aquí en la tierra. Tú y yo estaremos cumpliendo ese trabajo. Tú y yo estaremos siendo discipulados. Tú y yo estaremos cumpliendo nuestro ministerio, nuestro llamado. Ellos eran pescadores de hombres. Yo fui un labrador de la tierra. Yo le ayudaba a mi padre a labrar la tierra. Sembraba maíz, sembraba frijol, sembraba garbanzos, sembraba muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hoy en día el Señor me ha llamado a sembrar su palabra también. A ellos los llamó a ser pescadores de hombres, a mí a sembrar la palabra en los corazones de las personas. Y al mismo tiempo el Señor a todos nos hace pescadores, porque pescadores de hombres se necesita paciencia. Y aún para sembrar se necesita paciencia. Aún para esperar el fruto se necesita paciencia.
Y después de que la plantita sale para afuera, sea frijol, sea maíz, sea trigo, sea garbanzo, aun cuando sale necesitamos seguirla cultivando. No es nomás como de pescar y ya el pescado ahí va a la canasta y ya. No hay que ponerlo en agüita para que ese pescado no se muera. ¿Ok? Y si eres un labrador de tierra, pues hay que ponerle agüita a esa planta, a esa tierra, regar la tierra y quitarle todo lo que le estorba alrededor para que esta planta pueda crecer para adelante. En este día te digo una cosa, el Señor llamó 4 hombres. El llamamiento, el Señor lo ha hecho a ellos, nos lo hace a nosotros. En este día te digo una cosa, estás cumpliendo tu ministerio, esa es la reflexión en este día. Si lo estás haciendo, te felicito, y si no, yo te invito a que lo hagas. Nunca es tarde. La palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza. Ya cuando te has muerto, ya se acaba todo, ya no hay memoria de ti. Pero mientras estás aquí en esta tierra, hay vida, hay esperanza, y hay que trabajar para nuestro Maestro si es que somos empleados. Al menos que tú seas un cristiano desempleado del Señor Jesús, pues ni modo, pues eres desempleado porque tú quieres ser desempleado, pero el Señor no es el que te ha desempleado, sino tú te has desempleado solo. Ven al Señor a que seamos seguidores de nuestro Maestro. Señor, seamos pescadores de hombres o seamos sembradores de semilla en la tierra para que crezca, cultivarla, y así un día darle cuentas al Señor gozosos y no avergonzados. Porque imagínate, aquel día que seamos avergonzados por no haber hecho el trabajo del Maestro, por no haber cumplido lo que el Señor nos ordenó, nuestro llamamiento. Estos 4 siervos del Señor cumplieron su ministerio. En este día yo te digo que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y te invito a cumplir tu ministerio, cumplir tu llamado, y nos vemos la próxima semana si nuestro Mesías no ha venido. Te invito a que compartas este video en YouTube, Facebook, Instagram, en cualquiera de las redes sociales, para que otras personas también su conciencia se les abra, que no es nomás que somos cristianos y que muy apenas venimos a la iglesia, y que nomás apenitas cada en cuando venimos a la iglesia. No, que no seamos de esa clase de cristianos mediocres. Los cristianos mediocres se van a ir al infierno por no cumplir su ministerio y vivir en el pecado y en maldad, porque el que vive en santidad, Dios lo usa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido. Shalom, Baruch Hashem, alabado sea Yahweh. Una llaga podrida era mi vida. Una llaga podrida